Elena G. de White escribió algo que la mayoría de adventistas nunca ha leído. Y cuando lo descubras, todo va a cambiar para ti. Ella dijo: la iglesia puede parecer a punto de caer, pero no caerá. Espera, ¿qué? ¿Parecer a punto de caer? Eso significa que Elena G. de White sabía que vendría un momento donde todo parecería perdido, donde los adventistas dudaríamos de nuestra propia iglesia. ¿Sí? Exactamente eso. Y ese momento es ahora. Mira, sé lo que estás pensando. Has visto las crisis, los escándalos, las divisiones, pastores que ya no predican con el mismo fuego, doctrinas que se suavizan para no ofender, jóvenes que se van, ancianos que están confundidos, y tú, en medio de todo esto, preguntándote: ¿será que me equivoqué? ¿Será que esta ya no es la iglesia verdadera? Hermano, hermana, respira. Porque lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no es mi opinión, es profecía, es Biblia, es espíritu de profecía. Y cuando termines de ver este video, vas a entender algo que cambiará tu fe para siempre. Pero antes, necesito pedirte algo. Si este tema te está tocando el corazón ahora mismo, si has sentido miedo por el futuro de la iglesia, si has pensado en dejarlo todo, dame un like. Ahora. Porque necesito saber que no estás solo en esto. Y necesito que otros hermanos que están sufriendo en silencio encuentren este mensaje. Y aquí va mi pregunta directa para ti. Escribe en los comentarios una sola palabra. ¿Crees que la iglesia está en crisis o en purificación? Solo una palabra. Crisis o purificación. Hazlo ahora, antes de seguir viendo. Tu respuesta me dirá algo muy importante sobre tu corazón. Porque mira, hay una diferencia enorme entre estas dos palabras. Una te llevará al desánimo. La otra te llevará a la esperanza profética. ¿Ya comentaste? Bien. Ahora sí, vamos profundo. En los próximos 40 minutos vas a descubrir 3 verdades que nadie te ha dicho con claridad. Primera verdad: lo que Elena G. de White realmente profetizó sobre este momento. No lo que dicen los videos de YouTube, no lo que escuchaste en un sermón hace años, lo que ella escribió, con citas exactas, que puedes verificar tú mismo. Segunda verdad: porque el zarandeo que estamos viviendo no es el fin de la iglesia, sino el comienzo de algo glorioso. Y como este proceso doloroso es exactamente lo que Dios necesita hacer para preparar a su pueblo. Tercera verdad: ¿qué debes hacer tú, personalmente, para mantenerte firme cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse? No teoría, pasos prácticos, decisiones concretas, cambios reales. Pero déjame advertirte algo. Este mensaje no es suave. No es un video para sentirte bien. Es un llamado profético. Es una sacudida espiritual. Y si estás cómodo en tu mediocridad cristiana, esto te va a incomodar. ¿Sabes qué? Me da igual. Porque estamos en el tiempo del fin. Y el tiempo de los mensajes suavizados se acabó. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita. Porque vamos a hablar de las verdades que otros tienen miedo de predicar. Las verdades que Elena G. de White no tuvo miedo de escribir. Las verdades que la Biblia declara sin rodeos. Y una cosa más antes de empezar. Si llegas al final de este video y sientes que Dios te habló, quiero que lo compartas. No por mí, por ese hermano o hermana que está a punto de abandonar la fe. Por ese joven que está confundido. Por ese anciano que está desanimado. Ellos necesitan escuchar esto. ¿Listo? Entonces agárrate fuerte, porque vamos a descubrir una promesa profética que cambiará todo. La iglesia no va a caer. Y tú vas a entender por qué. Imagínate esto. Estás en un barco en medio de una tormenta brutal. Las olas golpean. El viento aúlla. El agua entra por todos lados. Y todos en el barco están gritando:
¡Nos hundimos! ¡Nos hundimos! Pero el capitán, tranquilo, dice, puede parecer que nos hundimos, pero no nos hundiremos. ¿Cómo? ¿Reaccionarías? Probablemente pensarías, este capitán está loco, mírame bien, el barco se está cayendo a pedazos. Pero, ¿y si el capitán supiera algo que tú no sabes? ¿Y si él tuviera información que tú no tienes? ¿Y si él viera algo en el horizonte que tus ojos, cegados por el pánico, no pueden ver? Hermano, eso es exactamente lo que Elena G. de White estaba diciendo. Mensajes. Selectos, tomo 2, página 380. Búscalo tú mismo. Ella escribió, la iglesia puede parecer a punto de caer, pero no caerá. Ella permanece mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. ¿Ves las palabras? Puede parecer. No dijo, va a caer. Dijo, puede parecer a punto de caer. Hay una diferencia gigantesca ahí. Y esa diferencia es la línea entre la fe y el pánico, entre la esperanza y la desesperación. Déjame preguntarte algo personal. ¿Cuántas veces has juzgado una situación por cómo se ve, sin conocer toda la historia? ¿Cuántas veces has pensado que algo estaba perdido, y luego Dios lo dio vuelta completamente? Yo te voy a ser honesto. Hubo un tiempo en mi vida donde yo también dudé. Vi cosas en la iglesia que me dolieron profundamente. Vi líderes que fallaron, vi doctrinas que se debilitaron. Y pensé, Dios mío, ¿dónde está tu iglesia? ¿Sabes qué pasó? Dios me llevó de vuelta a su palabra y me mostró algo que cambió mi perspectiva para siempre. La Biblia está llena de momentos donde el pueblo de Zminevochentosch, Dios parecía destruido, pero Dios lo preservó. En los días de Elías, ¿recuerdas? Elías estaba escondido en una cueva, deprimido, diciéndole a Dios, solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Él pensaba que todo estaba perdido, que Israel había caído completamente en apostasía, que él era el último fiel sobre la tierra. ¿Y qué le respondió Dios? Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 18. 7,000. Elías no estaba solo, ni siquiera estaba cerca de estar solo, pero sus ojos no podían verlo. Su percepción estaba nublada por la crisis visible. Lo mismo pasó con Noé. El mundo entero estaba corrompido. Parecía que la humanidad estaba perdida sin remedio. Pero Dios preservó 8 personas. Y con esas 8 personas comenzó de nuevo. Lo mismo con Lot. Sodoma y Gomorra ardían. Pero Dios sacó a los fieles antes de la destrucción. Lo mismo con Daniel. Jerusalén destruida, el templo en ruinas, el pueblo en cautiverio, todo parecía terminado. Pero Dios levantó un remanescente que regresó 70 años después. ¿Ves el patrón? Dios siempre preserva un remanescente. Siempre. Y ahora escucha esto. Jesús mismo prometió en Mateo capítulo 16, versículo 18. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Entiendes lo que eso significa? Las puertas del infierno no pueden destruir la iglesia de Cristo. Ni Satanás con todo su poder, ni la apostasía interna, ni la persecución externa, nada puede destruirla. ¿Por qué? Porque no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo, y Él es quien la sostiene. Isaías capítulo 54, versículo 17 lo confirma. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Pero aquí viene la parte que muchos no entienden. Esta promesa no significa que la iglesia será perfecta. No significa que no habrá crisis. No significa que todos los miembros serán fieles. Mira bien lo que Elena G. de White escribió. Mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso.
¿Ves? Hay pecadores en Sión, hay paja mezclada con el trigo, y Dios va a separar. La iglesia como institución profética permanecerá, pero no todos los individuos dentro de ella permanecerán. Es como el Israel antiguo, la nación fue preservada, pero muchos israelitas individuales cayeron en el desierto. Muchos fueron llevados al cautiverio. Muchos se mezclaron con naciones paganas y se perdieron. Entonces, la pregunta no es, ¿va a caer la iglesia? La iglesia no va a caer. La pregunta real es, ¿voy a caer yo? ¿Seré parte del remanescente fiel o seré parte de la paja que se tamiza? Esa pregunta te la hago directamente a ti ahora. Pausa el video un segundo y piensa, ¿de qué lado estarás cuando termine el zarandeo? Comenta abajo, seré parte del remanescente fiel. Decláralo, hazlo público, porque lo que declaras con tu boca, tu corazón lo creerá. Y ahora sí, vamos a profundizar en lo que realmente significa este zarandeo, del que tanto se habla pero que tampoco se entienden. ¿Alguna vez has visto cómo se hace la harina? Toman el trigo, lo ponen en una criba y lo zarandean. Lo mueven violentamente de un lado a otro. Y en ese proceso brutal, ¿sabes qué pasa? La paja ligera, inútil, vacía, sale volando. Pero el grano, el trigo verdadero, pesado con sustancia, se queda en la criba. Hermano, hermana, eso es exactamente lo que está pasando en la iglesia adventista ahora mismo. Y no es accidente, no es crisis sin sentido. Es el cumplimiento de una profecía escrita hace más de 100 años. Ellen G. de White lo vio venir, y lo escribió con claridad que corta como espada. Primeros Escritos, página 270. Vi que estamos en el tiempo del zarandeo. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que era motivado por el testimonio directo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Detente ahí, léelo de nuevo. ¿Qué causa el zarandeo? No es persecución. No son crisis políticas, no son escándalos administrativos. Es el testimonio directo del testigo fiel. ¿Y quién es el testigo fiel? Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 lo identifica. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Es Cristo. Es su mensaje directo a la Odisea. Es su llamado a dejar la tibieza y volverse fervoroso. O sea, el zarandeo no viene de afuera. Viene de adentro. Es la verdad de Dios confrontando nuestras vidas. Es el Espíritu Santo exponiendo lo que realmente somos. Y déjame decirte algo que tal vez no quieras escuchar. Eso es bueno. Eso es necesario. Eso es misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama demasiado como para dejarnos cómodos en nuestra mediocridad. Nos ama demasiado como para permitir que lleguemos al fin, tibios y perdidos. Piénsalo así. Si tuvieras un hijo que está caminando hacia un precipicio, pero está dormido, ¿qué harías? ¿Lo dejarías dormir tranquilo hasta que caiga? No. Lo sacudirías violentamente. Lo despertarías, porque lo amas. Eso es el zarandeo. Es Dios diciéndonos, despierta, el fin está cerca. No hay tiempo para juegos religiosos. Amós, capítulo 9, versículo 9. Describe este proceso proféticamente. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. ¿Captaste la promesa al final? No cae un granito en la tierra. Dios conoce cada grano verdadero. Cada creyente genuino, cada alma sincera que lo busca de corazón. Y ni uno se perderá en el proceso. Pero, ¿quiénes sí se perderán? ¿Quiénes serán zarandeados hacia afuera? Ellen G. de White es brutalmente honesta. Los que han confiado en su propia sabiduría y han pensado que su posición les garantizaba la salvación. No son los bebés espirituales.
No son los que están luchando sinceramente con dudas. No son los débiles que están cayendo pero buscando levantarse. Son los tibios, los que juegan a ser cristianos, los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia, los que saben la verdad, pero no la viven. ¿Conoces gente así? Claro que sí. Todos conocemos. Van a la iglesia cada sábado, pagan su diezmo, cantan los himnos, pero de lunes a viernes, sus vidas no son diferentes de las del mundo. Ven las mismas películas, escuchan la misma música, tienen los mismos valores, buscan las mismas cosas y piensan, estoy bien, soy adventista, estoy salvado. Pero Apocalipsis capítulo 3, versículos 17, les habla directamente. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la Odisea. Esa es la iglesia adventista en el tiempo del fin. No porque seamos peores que otras iglesias, sino porque somos la iglesia del último mensaje. Y por lo tanto, enfrentamos las tentaciones más sutiles. El tibio se siente cómodo. Piensa que está bien. No ve su verdadera condición. Y el zarandeo viene para exponer esa ceguera. ¿Sabes qué? Conocí a un hermano hace años, líder de iglesia, anciano respetado, familia adventista de generaciones. Todos lo admiraban. Pero cuando vino la prueba, cuando tuvo que elegir entre su negocio y el sábado, eligió el negocio. Cuando tuvo que elegir entre la verdad impopular y la aceptación social, eligió la aceptación. Y poco a poco, se fue. Ya no está en la iglesia. El zarandeo lo expuso. No era trigo, era paja con apariencia de trigo. Eso me partió el corazón. Pero también me enseñó algo. La apariencia no salva. La posición no salva. Lo único que salva es una relación genuina con Cristo. Y aquí está lo que muchos no quieren escuchar. El zarandeo ya comenzó. No es futuro, es ahora. Cada controversia doctrinal que enfrentamos es parte del zarandeo. Cada crisis de liderazgo que vemos es parte del zarandeo. Cada momento donde tienes que elegir entre verdad y conveniencia es parte del zarandeo. Elena G. de White escribió: pronto el pueblo de Dios será probado por pruebas ardientes, y muchos que ahora parecen ser genuinos y verdaderos resultarán ser metal vil, que ahora parecen ser genuinos. ¿Ves? Hay gente que parece fiel pero no lo es. Y el zarandeo revelará quién es quién. La pregunta no es si vendrá el zarandeo. Ya está aquí. La pregunta es, ¿de qué lado estarás cuando termine? Pausa ahora mismo y contéstame con honestidad total. ¿Eres trigo o eres paja? No me respondas a mí. Respóndele a Dios en tu corazón. Y si sientes convicción ahora mismo, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, transfórmame en trigo. Hazlo. Ese es el primer paso hacia la victoria. Ahora déjame contarte algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre sobre esta iglesia. No somos una denominación más. No somos un grupo religioso que surgió porque a alguien se le ocurrió una buena idea. No somos el resultado de una división o un movimiento emocional. Somos el cumplimiento de una profecía. Y esa diferencia lo cambia todo. Llévame contigo al año 1844. El mundo cristiano acababa de vivir el evento religioso más grande del siglo XIX. Miles de personas esperando el regreso de Jesús. Vendieron sus casas, dejaron sus trabajos, se prepararon para encontrarse con el Salvador. Y cuando llegó el 22 de octubre de 1844, nada pasó. Cristo no volvió. ¿Te imaginas el dolor, la vergüenza, la burla del mundo? Familias destruidas, fe destrozada, esperanza hecha a pedazos. La mayoría se dispersó. Muchos abandonaron completamente el cristianismo.
Otros volvieron a sus antiguas iglesias con la cabeza agachada. Pero un pequeño grupo, un grupito de creyentes sinceros, hizo algo diferente. En lugar de huir, se arrodillaron. En lugar de rendirse, abrieron la Biblia y clamaron: Dios, ¿qué pasó? ¿Nos equivocamos? ¿O hay algo que no entendimos? Y Dios les respondió. Les mostró Daniel capítulo 8 versículo 14. Les mostró el santuario celestial. Les mostró que sí, había pasado algo el 22 de octubre de 1844. No era la segunda venida, era el comienzo del juicio investigador. Hermano, eso no fue casualidad. Eso fue revelación divina. Eso fue Dios levantando un pueblo con una misión específica. Y esa misión está escrita en Apocalipsis capítulo 14 versículos del 6 al 12. Los mensajes de los 3 ángeles. El mensaje más solemne jamás dado a los mortales. Primer ángel: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Segundo ángel: ha caído Babilonia. Tercer ángel: la advertencia contra adorar a la bestia y su imagen. Estos 3 mensajes deben ser proclamados al mundo entero antes del fin. No es opcional, es profecía que tiene que cumplirse. Y aquí está el punto que quiero que entiendas. Si la iglesia adventista cae antes de que estos mensajes sean proclamados completamente, entonces la profecía de Dios falla. Y la profecía de Dios no puede fallar. Isaías capítulo 55 versículo 11 lo declara con autoridad absoluta. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Dios estableció esta iglesia para una misión, y Él completará esa misión. Filipenses capítulo 1 versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, alguien podría objetar: pero espera, ¿y qué hay del antiguo Israel? Ellos también eran el pueblo escogido de Dios, y fallaron, y fueron rechazados. Excelente pregunta, y la respuesta es crucial. Sí, Israel como nación cayó. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías, porque crucificaron a Cristo, porque cuando tuvieron la oportunidad de cumplir su propósito profético, dijeron: no lo queremos. Pero incluso ahí, ¿qué hizo Dios? Preservó un remanescente. Los discípulos, los primeros cristianos, los que sí aceptaron a Jesús. Y a través de ese remanescente, ¿qué pasó? El evangelio se esparció por todo el mundo. La misión continuó, solo que ahora con un nuevo Israel espiritual. Lo mismo sucederá con la Iglesia Adventista. Como organización, institución profética, no caerá. La misión se completará. Los mensajes serán proclamados. Apocalipsis capítulo 14 versículos del 14 al 16 muestra que después de los 3 ángeles viene la siega de la tierra, el regreso de Cristo. Pero, dentro de esa organización, no todos permanecerán. Habrá un remanescente dentro del remanescente. Un grupo que realmente vive lo que profesa. ¿Entiendes la diferencia? La iglesia como estructura profética es inamovible. Pero tu salvación individual no está garantizada por ser miembro. Elena G. White lo dijo claramente. Aunque haya un tiempo de angustia, como nunca lo hubo desde que ha habido nación hasta entonces, sin embargo, aquellos que hayan buscado al Señor con todo el corazón escaparán. Nota, aquellos que hayan buscado al Señor. No dice, aquellos que tengan su nombre en el registro de iglesia. No dice, aquellos que hayan sido bautizados. Dice aquellos que buscan a Dios. Déjame preguntarte algo personal, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Tienes membresía en la iglesia o tienes relación con Cristo? ¿Pagas diezmo o vives para Dios? ¿Asistes los sábados o caminas con Jesús diariamente? Porque mira, muchos adventistas tienen membresía pero no tienen salvación.
Tienen posición pero no tienen transformación. Tienen apariencia pero no tienen esencia. Y cuando venga la crisis final, la membresía no te salvará. La posición no te protegerá. Solo una cosa te sostendrá: una relación viva, real, profunda con Jesucristo. Y aquí está la belleza del plan de Dios. Él está usando las crisis mismas para fortalecer a su pueblo verdadero. Cada ataque del enemigo, en lugar de destruir la iglesia, la purifica. Es como el oro refinado en el fuego. Mientras más intenso el calor, más pura la pureza. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿por qué la iglesia adventista no puede caer? 1. Porque fue levantada por Dios con un propósito profético. 2. Porque la profecía de Apocalipsis 14 aún debe cumplirse completamente. 3. Porque Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra su iglesia. 4. Porque Dios siempre ha preservado un remanescente fiel a través de todas las crisis de la historia. La iglesia no va a caer. Pero la pregunta que te hago de nuevo es: ¿caerás tú? Escribe en los comentarios: la iglesia no caerá y yo tampoco. Decláralo. Porque lo que declaras con fe, lo vivirás con poder. Muy bien, ahora vamos a ponernos prácticos. Vamos a hablar de lo que estás viendo con tus propios ojos. Porque una cosa es profecía en papel y otra cosa es profecía viva frente a ti. Elena G. de White escribió: cada palabra, cada obra, cada punto en el carácter está sujeto a examen bajo el poderoso microscopio de Dios. Eso está pasando ahora. No mañana, ahora. Y si abres los ojos, verás las señales por todas partes. Primera señal, y esta duele: el debilitamiento de nuestras doctrinas distintivas. Hermano, ¿has notado cómo en muchos lugares ya casi no se predica sobre el sábado con el poder de antes? Ya no se explica su conexión con el carácter de Dios. Ya no se menciona que es el sello de Dios versus la marca de la bestia. Ahora es solo un día de descanso, como si fuera terapia psicológica, como si fuera beneficio de salud. ¿Y el santuario? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón profundo sobre el juicio investigador? ¿Sobre Cristo ministrando en el lugar santísimo? ¿Sobre lo que significa que nuestros casos están siendo juzgados ahora? En muchas iglesias, eso se considera demasiado complicado para los nuevos creyentes, y lo reemplazan con ¿qué? Con mensajes motivacionales que podrías escuchar en cualquier iglesia evangélica. ¿Y las profecías de Daniel y Apocalipsis? Que son la razón de nuestra existencia como movimiento. ¿Dónde están? Reemplazadas por series de cómo ser feliz, cómo mejorar tu matrimonio, cómo tener éxito. Mira, no digo que esos temas no sean importantes, pero cuando reemplazan nuestro mensaje profético distintivo, algo está terriblemente mal. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos 3 y 4 lo predijo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Ese tiempo es ahora y es parte del zarandeo. Segunda señal, la mundanalidad creciente. Y no me refiero solo a la música en la iglesia, aunque eso también es síntoma. Me refiero a una mentalidad mundana que ha invadido el corazón de muchos adventistas. ¿Cuántos adventistas conoces que viven exactamente como el mundo de lunes a viernes? Mismas películas, mismas series, mismos valores, mismas ambiciones. Y el sábado se ponen su máscara religiosa, van a la iglesia, y el domingo vuelven al mundo. La línea entre la iglesia y el mundo se ha vuelto borrosa. Y Elena G. de White advirtió:
La conformidad con las costumbres mundanas convierte a la iglesia en el mundo. Nunca convierte al mundo en la iglesia. Tercera señal, y esta es la más peligrosa: la tibieza espiritual. Las reuniones de oración están vacías. El culto de mitad de semana casi no tiene gente. La escuela sabática se ha vuelto rutinaria, aburrida, sin vida. Muchos adventistas conocen más de Netflix que de la Biblia. Pasan más tiempo en redes sociales que en oración. Pueden citar películas de memoria, pero no pueden citar un versículo sin buscar en su celular. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 y 16. Describe esto perfectamente. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabes qué significa ser vomitado de la boca de Cristo? Significa rechazo. Significa que Él no te reconoce como suyo. Y esto es fuerte, pero necesitas escucharlo. Dios prefiere que seas frío, que no finjas ser cristiano, que tibio, que finjas serlo pero no vivas como tal. Cuarta señal: división y espíritu crítico. En lugar de unidad en la verdad, hay fragmentación. Grupos que se forman alrededor de interpretaciones particulares. Uno dice, la verdadera iglesia está aquí. Otro dice, no, está aquí. Pero Jesús oró en Juan capítulo 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ves la conexión? La unidad es testimonio al mundo de que somos de Cristo, y la división es testimonio de que no lo somos. Ahora, antes de que te deprimas completamente, déjame decirte algo crucial. Estas señales no son evidencia de que la iglesia está muriendo, son evidencia de que el zarandeo está funcionando. ¿Recuerdas lo que dijimos? El zarandeo separa el trigo de la paja. Y para hacer eso, la paja tiene que ser expuesta. Tiene que salir a la luz. Tiene que mostrarse por lo que realmente es. Elena G. de White escribió: Dios tiene una iglesia sobre la tierra que está levantando la ley pisoteada de Dios y presentando a los hombres el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Sí, hay crisis. Sí, hay tibieza. Sí, hay mundanalidad. Pero también hay miles de adventistas fieles en todo el mundo que están viviendo la verdad, que están compartiendo el mensaje, que se están preparando. El zarandeo está separando, y cuando termine, quedará un pueblo purificado, un pueblo listo para recibir la lluvia tardía, un pueblo preparado para proclamar el fuerte clamor. Entonces déjame preguntarte, ¿qué señal estás siendo tú? ¿Eres parte del problema o parte de la solución? ¿Estás contribuyendo a la tibieza o al avivamiento? Comenta abajo con una palabra: problema o solución. Sé honesto, porque solo la honestidad brutal te llevará al cambio verdadero. Ahora llegamos a una verdad que es hermosa y aterradora al mismo tiempo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es el remanescente profético de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Eso no está en duda. La profecía lo identifica claramente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Pero, dentro de ese remanescente, habrá un grupo más pequeño. Un grupo que realmente vivirá hasta el fin sin ver la muerte. Un grupo que pasará por el tiempo de angustia. Un grupo que recibirá la lluvia tardía y proclamará el fuerte clamor. Es el concepto del remanescente dentro del remanescente. Y Elena G. de White fue brutalmente clara sobre esto. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 80. En este tiempo, cuando la iniquidad abunda, muchos profesan guardar el sábado, pero sus corazones no están en armonía con Dios. No todos los que profesan guardar el sábado serán sellados. Detente ahí. Lee eso otra vez. No todos los que profesan guardar el sábado serán sellados. ¿Qué
¿Qué significa eso? Que puedes ser adventista de toda la vida. Puedes ir a la iglesia cada sábado. Puedes pagar diezmo. Puedes conocer todas las doctrinas. Y aún así, no ser sellado. Eso debería hacerte temblar. Debería quitarte todo sentido de seguridad falsa. Debería hacerte caer de rodillas y clamar: Dios, estoy yo entre los sellados. Pero también debería darte esperanza, porque Dios no está buscando perfección instantánea. Está buscando sinceridad, crecimiento, compromiso genuino. La pregunta no es ¿ya llegaste? La pregunta es ¿estás caminando en la dirección correcta? Entonces, ¿cómo se ve este remanescente fiel? ¿Cuáles son sus características? Primera característica: guardan los mandamientos de Dios sin excusas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dicen: nadie puede guardar los mandamientos perfectamente, así que no importa. No dicen: la ley fue clavada en la cruz. No dicen: la gracia me cubre, así que puedo vivir como quiera. Ellos aman la ley porque aman al legislador. Obedecen como expresión de amor, no como medio de salvación. Segunda característica: tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10 lo identifica. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto significa que valoran los escritos de Elena G. de White. No los idolatran, pero tampoco los ignoran. Los estudian, los aplican, los viven en su alimentación, en su vestimenta, en su mayordomía, en su vida devocional, en cada área. No los leen solo para ganar debates teológicos. Los leen para ser transformados. Tercera característica: se están preparando para el tiempo de angustia. No viven en paranoia, pero tampoco en complacencia. Entienden que viene una crisis final y están fortaleciendo su fe ahora. Elena G. de White escribió: los que esperan hasta que llegue ese tiempo para desarrollar el carácter, lo hallarán demasiado tarde. ¿Qué significa desarrollar el carácter? Significa vencer tus pecados hoy. Significa crecer en santidad ahora. Significa fortalecer tu conexión con Dios mientras hay tiempo. Cuarta característica: tienen una vida de oración profunda. No es oración rutinaria. No es Dios bendice mis alimentos, amén. Es comunión íntima con Cristo. Es lucha en el tatos lugar secreto. Es búsqueda desesperada de la presencia de Dios. Daniel capítulo 11, versículo 32 los describe. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Quinta característica: están compartiendo el mensaje. No son adventistas silenciosos. Entienden que los mensajes de los tres ángeles deben ser proclamados y están participando activamente en esa misión, en sus trabajos, en sus familias, en sus vecindarios, en las redes sociales, donde sea. Ahora, déjame decirte algo hermoso. Este remanescente fiel no es una élite espiritual inaccesible. Son personas comunes con una fe extraordinaria. Madres, padres, jóvenes, ancianos, profesionales, obreros, amas de casa, estudiantes. No son perfectos. Tienen luchas, tienen caídas, pero se levantan. Siguen adelante, no se rinden, no se jactan de su fidelidad. No juzgan a otros desde un pedestal. Simplemente viven lo que creen con humildad y pasión. Y Elena G. de White nos da esta promesa. Vi que los que se levantan ahora y llevan la verdad al mundo, con el mensaje del tercer ángel, están siendo probados más severamente que los primeros adventistas. Pero también vi que en proporción a sus pruebas será su fortaleza y su recompensa. ¿Ves? Sí, las pruebas son más duras ahora, pero también la fortaleza será mayor, y la recompensa será más gloriosa. Déjame preguntarte directamente, ¿quieres ser parte de ese remanescente fiel? No solo de nombre,
de vida, no solo de profesión, de práctica, ¿sí, Tosana? Tu respuesta es sí. Escribe en los comentarios. Quiero ser parte del remanescente fiel. Hazlo público, porque cuando lo declaras, se vuelve real. Muy bien, hasta ahora hemos hablado mucha profecía, mucha teoría, mucha información. Pero ahora viene la pregunta del $1,000,000. ¿Cómo carajo me mantengo firme cuando todo a mi alrededor se está cayendo a pedazos? Porque una cosa es entender la profecía en un video de YouTube, y otra cosa completamente diferente es vivirla cuando tu pastor decepciona, tus líderes fallan, tus hermanos de iglesia te critican, tu familia no te entiende, el mundo se burla, y tú estás ahí solo, preguntándote, ¿vale la pena seguir? Hermano, hermana, sí vale la pena. Y te voy a decir exactamente cómo mantenerte firme. Elena G. de White escribió en Mensajes para los Jóvenes, página 105. Los jóvenes necesitan tener un conocimiento íntimo de Dios. Este conocimiento será su firmamento cuando sean asaltados por la tentación. ¿Captaste la palabra clave? Conocimiento íntimo de Dios. No doctrina sobre Dios, conocimiento íntimo. Como conoces a tu mejor amigo, como conoces a tu esposa, como conoces a tu mamá. Primer paso práctico. Profundiza tu relación personal con Cristo. No me refiero a actividades religiosas, me refiero a conocer a Cristo. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuánto tiempo pasas realmente en oración cada día? Y no me digas 15 minutos en la mañana. Porque si eso es todo, hermano, no vas a sobrevivir lo que viene. Elena G. de White recomendó: sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. 1 hora. No 15 minutos. No cuando tengo tiempo. 1 hora diaria contemplando a Cristo. ¿Suena imposible? Pregúntate. ¿Cuántas horas pasas en redes sociales? ¿Cuántas horas viendo series? ¿Cuántas horas en entretenimiento? Si tienes tiempo para eso, tienes tiempo para Dios. Solo es cuestión de prioridades. Segundo paso. Ancla tu fe en la Biblia, no en líderes humanos. Este es crucial. Muchos adventistas se han desanimado porque un pastor cayó, porque un líder decepcionó, porque una institución falló. Pero tu fe no está en hombres, está en Cristo. Isaías capítulo 26 versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lee la Biblia por ti mismo. Estudia las doctrinas por ti mismo. No dependas solo de lo que el pastor dice. Sé como los bereanos que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Eso está en Hechos capítulo 17 versículo 11. Tercer paso. Mantén tus convicciones sin importar la presión. En un mundo donde la verdad es relativa, necesitas columna vertebral espiritual. Daniel capítulo 3 versículo 18 es tu modelo. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y si no, aunque nos maten, aunque nos rechacen, aunque estemos solos, no cederemos. ¿Te llaman fanático? ¿Qué importa? ¿Te llaman extremista? Es su problema. ¿Te llaman legalista? Que digan lo que quieran. La verdad no cambia según las opiniones de las mayorías. Cuarto paso. Rodéate de creyentes fieles. Proverbios capítulo 27 versículo 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Necesitas amigos que te fortalezcan, no que te tiren hacia abajo. Necesitas una iglesia donde se predique verdad. Necesitas grupos de oración, estudios bíblicos, hermanos que caminen en la misma dirección.
Elena G. de White advirtió: la incredulidad de los que os rodean tratará de separaros de Dios. Si estás rodeado de tibios, te volverás tibio. Si estás rodeado de mundanos, te volverás mundano. Pero si estás rodeado de fervorosos, te volverás fervoroso. Quinto paso: vive con integridad. Tu vida privada debe coincidir con tu profesión pública. Tu hogar debe reflejar tus valores. Tu trabajo debe demostrar tu honestidad. Tus redes sociales deben honrar a Cristo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sexto paso: mantén perspectiva eterna. Esto es temporal. Las crisis pasarán. El zarandeo terminará. Cristo regresará. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Cuando estés desanimado, recuerda, esto no es para siempre. Pronto, muy pronto, estaremos en la eternidad, y todo este sufrimiento parecerá un suspiro. Séptimo paso: recuerda que no estás solo. Dios está contigo. El Espíritu Santo te fortalece. Miles de hermanos alrededor del mundo están luchando la misma batalla. Hebreos capítulo 13 versículo 5. No te desampararé ni te dejaré. Esa es la promesa. Dios nunca te abandonará. Nunca. Escribe en los comentarios: no estoy solo. Dios está conmigo. Decláralo. Créelo. Vívelo. Ahora necesito hablarte de algo que me duele en el alma, porque estoy viendo hermanos que amo tomar una decisión que puede costarles la eternidad. En medio de esta crisis, muchos están diciendo: ya, se acabó. La iglesia cayó. Los líderes son corruptos. Las doctrinas están comprometidas. Me voy. Y se van a adorar a Dios en sus casas, o se unen a grupos independientes, o simplemente dejan de congregarse por completo. Y déjame decirte algo con todo el amor de mi corazón, pero con toda la firmeza de la verdad. Eso es exactamente lo que Satanás quiere. Él no necesita destruir la iglesia si puede convencerte de que ya está destruida para que tú la abandones. ¿Entiendes la estrategia? Es brillante. Diabólicamente brillante. Elena G. de White escribió en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 21. Aunque existan males en la iglesia y tengan que existir hasta el fin del mundo, la iglesia ha de ser en estos postreros días la luz del mundo contaminado y desmoralizado por el pecado. Lee eso despacio. Aunque existan males en la iglesia. Ella sabía que habría problemas. Ella sabía que habría crisis. Y aún así declaró que la iglesia seguiría siendo luz. Nadie está diciendo que la iglesia es perfecta. Nadie está negando los problemas reales. Pero hay una diferencia enorme entre reconocer problemas y abandonar el barco. Jesús no abandonó a Israel aunque estaba lleno de corrupción. Pablo no abandonó la iglesia primitiva aunque había herejes infiltrados. Los profetas no huyeron aunque el pueblo se había descarriado. ¿Sabes qué hicieron? Se quedaron. Llamaron al arrepentimiento. Clamaron por reforma. Vivieron como ejemplos. Y Dios los usó para preservar un remanescente fiel. Elena G. de White escribió algo que debería estar grabado en tu corazón. Por muy desalentador que parezca el estado de la iglesia, es el objeto de la suprema consideración de Cristo en esta tierra. El objeto de la suprema consideración de Cristo. Si Cristo no ha abandonado su iglesia, ¿con qué derecho lo harías tú? Entiendo las frustraciones. De verdad lo entiendo. Entiendo el dolor cuando ves líderes que decepcionan, doctrinas que se suavizan, miembros que viven en hipocresía. Pero retirarte no es la solución.
La solución es ser la diferencia. En lugar de criticar desde afuera, sé un reformador desde adentro. En lugar de alejarte de los tibios, sé un ejemplo de fervor. En lugar de abandonar, quédate y sé parte del remanescente fiel. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Es una orden directa, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Nota, como algunos tienen por costumbre. Incluso en el primer siglo había creyentes que dejaban de congregarse, y el mandato es claro: no lo hagas, especialmente cuando el día se acerca. Ahora alguien dirá, pero hay grupos independientes más fieles, más puros, más comprometidos. Escúchame con atención. Ellen G. de White advirtió repetidamente contra el espíritu independiente. Testimonios para los ministros, página 29. Dios no ha puesto sobre hombre alguno la carga de que comience una obra de oposición a la iglesia. ¿Grupos de estudio en casas? Hermoso. ¿Reuniones de oración? Necesarias. ¿Ministerios personales? Esenciales. Pero todo esto dentro del marco de la iglesia organizada, no en oposición. ¿Por qué? Porque sin estructura, sin rendición de cuentas, sin orden divino, los movimientos independientes rápidamente se vuelven nidos de fanatismo, legalismo o doctrinas extrañas. Ellen G. de White lo vio en sus días. Personas sinceras, heridas por la iglesia, se fueron por su cuenta. Y en pocos años estaban enseñando herejías. La iglesia organizada, con todos sus defectos, tiene sistemas de rendición de cuentas, proceso de estudio doctrinal, liderazgo plural. No es perfecta, pero es el método que Dios ha establecido. Y aquí está la verdad más profunda. Cuando te separas de la iglesia, te privas de las bendiciones que Dios ha prometido derramar sobre su pueblo corporativo. La lluvia tardía no vendrá sobre individuos aislados, vendrá sobre la iglesia. Ellen G. de White escribió en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 355. No podéis salir y organizar una iglesia para vosotros mismos que será más pura que la iglesia a la cual pertenecéis. ¿Por qué? Porque llevarás tus imperfecciones contigo. Porque sin el refinamiento de la comunidad, sin el hierro que aguza hierro, tu crecimiento se estancará. Entonces, ¿qué debes hacer? Quédate. Ora, sé fiel. Influencia desde adentro. Sé parte de la solución, no del problema. Y confía en que Dios completará la obra que comenzó. Si estás pensando en dejar la iglesia, detente. Ora. Busca consejo. Lee los testimonios de Ellen G. de White sobre este tema. Y si ya te fuiste, regresa. No es tarde. La puerta sigue abierta. Cristo te está llamando de vuelta. Comenta, me quedo en la iglesia. Hazlo público. Ese compromiso puede salvarte. Ahora llegamos al tema más emocionante, más esperanzador, más glorioso de toda la profecía adventista. Después del zarandeo, después de la purificación, después de la crisis, viene algo tan poderoso que cambiará el mundo. La lluvia tardía del Espíritu Santo y el fuerte clamor del mensaje final. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29 lo profetizó. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hermano, hermana, esto no es simbolismo, esto es literal. Va a pasar. Ellen G. de White usó la analogía agrícola de Palestina para explicarlo. Hay dos lluvias. Lluvia temprana. Prepara la tierra, hace germinar la semilla. Cayó en Pentecostés. Lluvia tardía. Madura el grano para la cosecha. Está por caer pronto. Y Ellen G. de White escribió algo que debería hacerte temblar de emoción. Testimonios para los ministros, página 506.
Antes de que los juicios finales de Dios caigan sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad. Primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿Captaste la magnitud? ¿Cuál no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos? Será más grande que Pentecostés, más poderoso que cualquier avivamiento en la historia. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, lo describe. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. La tierra entera será iluminada. El mensaje final será proclamado con tal poder que nadie podrá ignorarlo. Personas de todas las naciones escucharán con claridad el llamado de Dios. Pero escucha esto: la lluvia tardía no vendrá sobre una iglesia tibia, dividida, mundana. Vendrá sobre un pueblo preparado, un pueblo que pasó por el zarandeo, un pueblo purificado por la prueba. Elena G. de White fue enfática. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. ¿Qué significa preparar el camino? Confesar y abandonar todo pecado conocido. Arreglar relaciones rotas, unidad en la verdad, hambre genuina por la presencia de Dios. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Pedid. No es automático, debe ser buscado fervientemente. ¿Cómo se verá la iglesia bajo el poder de la lluvia tardía? Primero, unidad sin precedentes. Las divisiones se desvanecerán, las diferencias secundarias perderán importancia. El pueblo de Dios será uno. Segundo, poder en la predicación. Los sermones estarán cargados con la unción del Espíritu Santo. Convicciones profundas llevarán a las personas al arrepentimiento. Tercero, milagros y señales. No para espectáculos, sino para validar el mensaje. Los enfermos serán sanados, los demonios expulsados. El poder de Dios será innegable. Cuarto, conversiones masivas. Personas que rechazaron el mensaje durante años verán la verdad con claridad. Multitudes saldrán de Babilonia. Quinto, valentía sobrenatural. Los adventistas tímidos se volverán audaces. El temor al hombre desaparecerá. La persecución solo intensificará el testimonio. Elena G. de White describió esta escena en El conflicto de los siglos, página 612. Siervos de Dios, con el rostro iluminado y resplandeciente de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. ¿Puedes imaginarlo? Miles de voces, poder sin precedentes, milagros confirmando el mensaje, el mundo conmovido por la verdad final. Pero aquí está la pregunta que te parte el alma. ¿Estarás listo cuando venga? ¿O te habrás desanimado antes? ¿O te habrás alejado? ¿O te habrás comprometido con el mundo? Porque la lluvia tardía es la razón por la que Dios permite el zarandeo ahora. Está preparando un recipiente limpio. Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, hermana, resiste, aguanta, no te rindas, porque lo mejor está por venir. La gloria que viene vale todo el sufrimiento presente. Comenta: estaré listo para la lluvia tardía. Decláralo. Esa declaración te comprometerá. Llegamos al final, pero en realidad, esto es solo el comienzo. Porque ahora todo depende de una decisión, una elección, que solo tú puedes tomar. Nadie puede tomarla por ti, ni tu pastor, ni tus padres, ni tu cónyuge. Tú. Josué enfrentó al pueblo con una decisión similar en Josué capítulo 24, versículo 15. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy,
no mañana. No, cuando me sienta listo. Hoy. En medio de la crisis, en medio del zarandeo, en medio de la confusión, tienes que escoger. ¿Permanecerás firme o te dejarás llevar por la corriente? Elena G. de White escribió palabras que deberían grabarse en tu corazón. Ahora, justamente ahora, es cuando debemos mantener firme el principio de nuestra confianza hasta el fin. Ahora, justamente ahora. No cuando las cosas mejoren, no cuando todo sea más fácil. Ahora, porque el tiempo es corto, las señales están por todas partes, el fin se acerca, y cada día que pasa sin un compromiso renovado es un día perdido en tu preparación. Déjame darte 3 llamados finales. Directos, prácticos, urgentes. Primer llamado. Arregla tu vida devocional hoy. No la semana que viene, no mañana, hoy. Antes de que termine este día, aparta tiempo significativo para oración y estudio bíblico. Salmos capítulo 119, versículo 60. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Si no tienes un plan de lectura bíblica, comienza uno. Si tu vida de oración es superficial, profundízala. Si no estudias el espíritu de profecía, empieza ahora. Segundo llamado. Confiesa y abandona todo pecado conocido. No puedes jugar con el pecado y esperar recibir la lluvia tardía. No puedes vivir en compromiso y pretender que estarás firme en la crisis. Primera, de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Hay algo en tu vida que sabes que no está bien? ¿Un hábito secreto? ¿Una relación comprometedora? ¿Una actitud incorrecta? Tráelo a la luz. Confésalo. Abandónalo. Cristo tiene poder para liberarte, pero tienes que querer ser libre. Tercer llamado. Comprométete activamente con la misión. No seas espectador pasivo. La iglesia necesita miembros activos, no muebles religiosos. Únete a un grupo pequeño. Participa en obra misionera. Comparte tu fe. Usa tus dones. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No es sugerencia, es orden. Y ahora, la promesa final. La que sostiene todo. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios te guardará. Dios te sostendrá. Dios completará en ti la obra que comenzó. Si permaneces fiel, si te aferras a Cristo, si mantienes tu compromiso, estarás entre aquellos que verán al Rey en su hermosura. Elena G. de White nos dejó esta visión gloriosa en Primeros Escritos, página 16. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Ese será tu futuro si permaneces firme. Verás a Cristo cara a cara, recibirás tu corona, caminarás por las calles de oro, vivirás eternamente en la presencia de Dios. Pero para llegar allá, debes mantenerte firme aquí, en medio de la crisis, en medio del zarandeo, en medio de la oposición. La pregunta final es simple pero eterna. ¿Te mantendrás firme? Si tu respuesta es sí, escribe en los comentarios: me mantendré firme hasta el fin. Hazlo público. Decláralo. Que ese compromiso te fortalezca en los días difíciles que vienen. Dale like a este video si te ha fortalecido. Suscríbete al canal y comparte este mensaje con otros adventistas que necesitan escuchar esta verdad. La iglesia no caerá. La promesa permanece. Y tú, si permaneces fiel, estarás de pie cuando Cristo regrese. Que Dios te bendiga, que te fortalezca y que te guarde hasta aquel día glorioso. Nos vemos en el reino.
Amén.